Capítulo 6, Regulus Corneas, parte 2, arriba y arriba. Envuelto en un terrible viento, el cuerpo de Regulus ascendió hacia el cielo nocturno. Había activado su corazón de león en el momento en que el ataque golpeó su entrepierna, deteniendo el tiempo para su cuerpo y volviéndose invencible. Como resultado, el daño de la espada había sido anulado. Gag. El mundo de Regulus se tiñó de rojo oscuro mientras un gemido de dolor escapaba de su garganta. Sin el pequeño rey activo, solo podía mantener corazón de león durante 5 segundos como máximo. Si detenía el tiempo de su cuerpo más de ese tiempo, existía la posibilidad de que su corazón no volviera a latir. Y además, cuando liberaba corazón de león, no podía evitar el intenso dolor que le invadía cuando su corazón volvía a latir de repente. Hacía cientos de años que no experimentaba dolor ni sufrimiento alguno. No pudo evitar preguntarse qué demonios les pasaba a los demás que iban por la vida soportando tales privaciones. Poco creíble, hirviendo de odio venenoso, Regulus siguió volando hacia el cielo nocturno tan rápido que se formó una estela tras él. Su cuerpo estaba indefenso mientras alcanzaba una altitud desde la que podía contemplar toda la ciudad de la Puerta de Agua Pristella. La ciudad del agua famosa por sus pintorescas vistas. Cuando su evangelio notó que el asiento vacío de una novia se llenaría allí, se había sentido bendecido. ¿Cómo puede ocurrir algo tan absurdo? Perder a todas las novias que tanto esfuerzo le había costado reunir, ver amenazada incluso su propia condición de arzobispo de la avaricia, ser reprendido por una mocosa engreída que no era más que palabrería, ser compadecido por la desgraciada muchacha que había elegido a primera vista. No había mayor desgracia. Nunca antes había experimentado tal humillación. Toda la razón por la que había sido arzobispo era porque no quería lidiar con tales frustraciones. Entonces, ¿por qué se había visto obligado a soportar tal persecución? Todos los pensamientos de contenerse se habían ido por la ventana. Este era el límite de su misericordia. No importaba que ese chico hubiera descubierto corazón de león o que algún santo de la espada hubiera aparecido de nuevo. Incluso con solo 5 segundos, si era invencible, había cualquier número de maneras en que podía matarlos a todos. Lo único que le había detenido era que no disfrutaba viendo escenas de desesperación y los ecos de gritos de muerte, así que había optado por abstenerse. Eso era todo. Con corazón de león activo, Regulus podía ignorar todas las reglas del mundo si quería. Si usaba ese método, cualquier ser encadenado por tales conceptos no podría ni empezar a igualarlo. Usar su habilidad durante un breve segundo era suficiente para lanzar cualquier cosa que tuviera a mano, haciendo llover destrucción sobre toda la ciudad. Había otros arzobispos en la ciudad, pero que vivieran o murieran no significaba nada para él. No podía haber nada más importante y apremiante que escapar de la humillación que estaba experimentando en ese preciso instante. Nada más importante que transformar las alegres celebraciones de victoria de esos idiotas en miedo y terror. En el momento en que su absurdo ascenso se detuviera por fin, podría utilizar la tierra que había recogido en el suelo y acabar con todos ellos. Hasta entonces, podrían disfrutar de su falsa victoria. Mientras Regulus continuaba con sus entonaciones resentidas, de repente emitió un gruñido cuando algo le golpeó la espalda. El ascenso de Regulus se detuvo de repente en el aire, clavándolo en el cielo. Casi parecía que alguien le hubiera clavado un pie en la espalda. Normalmente, en un duelo, habría envainado la espada en cuanto mi oponente hubiera perdido las ganas de luchar. Una voz masculina tranquila y serena resonó en los oídos de Regulus. Inmediatamente se dio cuenta de quién era el que estaba de pie sobre él en el cielo. Comprendió, y se quedó estupefacto al mismo tiempo. ¿Dónde creía que el hombre que estaban? ¿Cómo había llegado tan alto, a tanta altura entre las nubes, moviéndose de algún modo más rápido que Regulus, a quien había enviado volando hacia arriba? No es por presumir, pero confío bastante en mis piernas. Incluso he saltado antes desde el suelo a lomos de un dragón volando por encima de las nubes. Monstruo, así es. Soy un monstruo que caza monstruos, y ya es hora de que aceptes tu destino. Reynard quitó el pie de la espalda de Regulus. Al momento siguiente, los instintos de supervivencia de Regulus gritaron por primera vez. Era una sensación que nunca había experimentado en los 100 y pico años que llevaba sirviendo como arzobispo. Presintiendo una muerte inminente, activó corazón de león en el mismo momento en que se produjo el ataque. Reynard lanzó un golpe como un relámpago en el centro de la espalda de Regulus. Era un golpe que podía cortar más limpiamente que la mayoría de las espadas famosas, pero no tenía efecto contra corazón de león. Pero la fuerza del golpe lanzó a Regulus hacia el suelo a una velocidad vertiginosa. Regulus se estrelló de bruces contra el suelo que saltó a la vista. Pero los efectos de corazón de león seguían activos, así que su cuerpo se deslizó por el suelo como si se lo tragara el agua. Atravesó directamente el pavimento de piedra, y rompiendo esa dura capa de piedra, descendió a la tierra misma. Mientras continuaba bajo tierra, sin recibir resistencia del suelo,
Regulus tuvo una repentina comprensión. No tenía forma de detener la velocidad de su descenso. Normalmente, Regulus detenía el tiempo de las cosas que tocaba, controlando su poder con naturalidad para no destruirlas con su propio cuerpo. Pero ahora que no tenía al pequeño rey activo y debía controlar conscientemente los efectos de Corazón de León, era extraordinariamente difícil manipular cosas más allá de su propio cuerpo. Si no detenía su impulso, su cuerpo seguiría cayendo para siempre, llegando finalmente al fondo de la propia tierra. ¿Qué pasaría después? Sinceramente, nunca se había parado a pensar si existía el fondo de la tierra, pero estaba la gran catarata al borde del mundo. Si la tierra tenía un límite horizontal, era lógico que también lo tuviera vertical. De ser así, acabaría volando hacia lo desconocido más allá de donde se vaciaba la gran cascada. De ninguna manera, permitiría, mientras Regulus se ahogaba por el miedo literalmente sin fondo, su corazón llegó al límite. Habían pasado 5 segundos desde que se detuvo. Las alarmas sonaron en su mente mientras Regulus se debatía sobre cómo reaccionar. Nunca antes había detenido su tiempo durante más de 5 segundos mientras su corazón estaba dentro de él. ¿Cuánto era lo máximo que podía aguantar? 10 sería imposible. Y cuanto más esperara, más lejos llegaría su inmersión profunda. Pero, ¿qué pasaría si liberara su poder mientras atravesaba el suelo a gran velocidad? No es el momento de preocuparse por eso. No hay nada más tonto que dejarme morir porque mi corazón se detuvo. Apretando los dientes, Regulus tomó una decisión. Apretando la mano contra el pecho mientras su corazón suplicaba volver a latir, Regulus liberó Corazón de León, deshaciendo su invencibilidad, devolviendo su cuerpo y las leyes de la física a su estado natural. BGHHHH, cada hueso de su cuerpo se hizo añicos, o al menos la fuerza despiadada que se estrelló contra su cuerpo fue tan poderosa que así lo sintió. Tenía sentido. Se había estrellado contra el suelo a una velocidad muy superior a la que podría alcanzarse simplemente cayendo, y se había introducido en la tierra sin perder ni un ápice de ese impulso. La única razón por la que evitó que su cuerpo se convirtiera instantáneamente en un charco fue porque sus extremidades se habían extendido al pasar por el suelo antes de liberar su poder. Dejando escapar un gemido hueco, sangre y lágrimas brotaron de sus ojos aplastados. El impacto había atravesado todo el cuerpo de Regulus, aplastándolo todo. Literalmente, todos los huesos de su cuerpo se habían hecho añicos y sus órganos estaban gravemente dañados. Su pelo blanco, antes inmaculado, estaba manchado de sangre y barro, mientras que la parte inferior de su cuerpo, aplastada, estaba manchada de orina y heces. Todo lo que quedaba era una masa de carne de forma vagamente humana. Pero sorprendentemente, este bulto deforme aún respiraba. Era un nivel aterrador de apego a la vida, ¿no? Sería mejor llamarlo rencor. No se aferraba porque deseaba vivir. Todo lo que quedaba dentro de él era un resentimiento hacia los vivos que estaban por encima de su cabeza. Incluso en este punto, lo que le impulsaba era una vanidad hueca, era el simple pensamiento de, si hubiera hablado en serio, no habrías tenido ninguna oportunidad. Pero esa obsesión no era algo para tomar a la ligera. Había pasado toda su vida con el único objetivo de no permitir que nadie le tuviera lástima. La determinación que había perfeccionado y preparado durante más de 100 años no falló ni vaciló mientras tomaba la mejor decisión posible para su propia supervivencia. Usó Corazón de León en ráfagas cortas 5 segundos cada vez. Regulus cavó a mano desnuda a través del suelo, comenzando el largo y arduo proceso de regresar a la superficie. Durante los 5 segundos que estuvo activo, todo el dolor abandonó su cuerpo. Una vez terminado, volvió al infierno viviente. Siguió experimentando el sufrimiento miserable y la liberación celestial del dolor en intervalos de 5 segundos, una y otra vez. Y mientras los experimentaba, lo que dominaba la mente de Regulus era su obsesión enloquecida por la escoria que tenía encima. Estaba seguro de que esos gusanos de la superficie se daban palmaditas en la espalda por haberlo derrotado. No podía perdonar eso. No podía permitirlo. Ser menospreciado, ser compadecido, era el sufrimiento más insoportable. Calumniar a su persona en vida era imperdonable, pero calumniarlo después de muerto era aún peor. Debería haber acabado con él rápidamente. A las personas que había visto y a las que no había visto, también. Si mataba a todos, nadie podría decir nada de él. Debería haberlo hecho desde el principio. No volvería a cometer ese error. Una vez allí arriba, mataría a esos 3, y luego mataría hasta la última persona. Matarlos a todos. Le complacía imaginarlos suplicando por sus vidas una vez que volviera a la superficie y se dieran cuenta de lo que era capaz de hacer cuando se ponía serio. Sobre todo aquella mujer que había insistido en ponerle en ridículo a cada momento. Tenía que humillarla a todos los niveles antes de darse por satisfecho. La mujer que iba a ser su 79ª esposa.
En primer lugar, aquella mujer elfa de aquel bosque desolado que originalmente había estado destinada a ocupar ese número y aquel detestable Betelgeuse. Ah, ah. Ya me acuerdo, ahora lo recuerdo, era ella. Era ella. Esa mocosa de ahí, esa mocosa que había estado llorando a mares cerca cuando fui a coger el número 79. Esa mocosa se convirtió en ella, ahora entendía por qué pensaba que era perfecta para ocupar ese asiento vacío. Es muy sencillo. Ella está reemplazando a su madre, así que es natural que espíe. Ella es la mocosa por la que tanto se habían preocupado la insolente número 79 y el imbécil de Betelgeuse. ¿Por qué no me di cuenta antes? No, hice bien en darme cuenta ahora. Si la hubiera matado sin darme cuenta, la herida de mi corazón nunca se habría curado. Ahora que comprendo plenamente sus pecados, merece la pena matarla. Habrá una sensación de logro al reclamar venganza por esta humillación. Por primera vez en mucho tiempo, lo sintió. Había un significado en cumplir este deseo. La profanaré, número 79. La robaré, Betelgeuse. Esa chica que tanto amaste y que se atrevió a compadecerse de mí. La garganta de Regulus carraspeó de alegría, hizo una mueca, torciendo los labios rasgados, mostrando una boca casi desprovista de dientes. Sentía una razón para vivir. Una alegría por aplastar lo que aquellos que se habían atrevido a despreciarle habían dejado atrás con tanta desesperación. Se arrastró, y se arrastró, y se arrastró hacia arriba, y, mientras Regulus se arrastraba hacia arriba, sintió de pronto algo raro en los dedos. Tirando de su deforme mano derecha hacia atrás, sostuvo la carne cubierta de sangre y barro delante de sus ojos aplastados. La superficie de sus dedos negros estaba mojada con el leve rastro de algo que no era sangre. Lamiéndola, probó el amargo sabor del barro y de lo que parecía ser agua. Agua. Era agua. En cuanto se dio cuenta de que era agua, Regulus notó lo seca que tenía la garganta. Una sola gota no era suficiente. Quería agua suficiente para aliviar su garganta, para llenar su estómago. Sin el efecto de corazón de león, el tiempo seguía pasando para su cuerpo y, por primera vez en más de 100 años, quiso comer algo para llenar su estómago vacío. Incluso con agua sería suficiente. Eso sería lo más perfecto en este momento. Inmediatamente después de pensar eso, tal como deseaba, el agua comenzó a gotear desde arriba. Lamió el agua que sabía a tierra. Incluso sin dientes, con la lengua destrozada y la sangre emanando de los cortes que le cubrían el interior de la boca, Regulus podía apreciar lo deliciosa que estaba el agua. Casi se sentía como si lo estuvieran satisfaciendo. El momento después de sentir esa satisfacción fue cuando el flujo de agua aumentó de golpe, enviando su cuerpo de vuelta al fondo del túnel que había excavado. Fluyó hacia adentro. No se detuvo. Sin ningún lugar a donde ir, el agua se vertía sin cesar en el túnel. El fondo del suelo, rodeado de roca dura sin espacio de sobra. En poco tiempo, el cuerpo de Regulus se hundió en el agua fangosa y ya no pudo moverse. Regulus no entendía en absoluto lo que había pasado. Aquella agua procedía del gran canal de Pristella, muy por encima de su cabeza. A causa del ataque de Reynard, Regulus había atravesado el pavimento de piedra y se había adentrado en el suelo. El camino que su cuerpo había labrado en el suelo se estaba llenando de agua que emanaba del canal que él mismo había destruido antes. Esa agua se vertía ahora sin pausa en el agujero que su cuerpo había hecho, hundiéndolo de nuevo, casi como si el agua fuera una manifestación de la rabia de la ciudad por tener su hermoso paisaje urbano tan devastado. Por supuesto, Regulus nunca lo sabría mientras se ahogaba, mientras el agua lo asaltaba, y aterrorizado por la presión del líquido que inundaba sus pulmones, trató desesperadamente de escapar. Pero no había espacio para agitarse en el pequeño pasadizo subterráneo, así que lo único que pudo hacer fue acurrucarse en el barro sucio e intentar preservar su vida usando corazón de león. Mientras estuviera activo, no tendría que experimentar el dolor de luchar por respirar. Y solo durante esos momentos podría liberarse del dolor de su cuerpo destrozado, pero el efecto no duraría más de 5 segundos. Sintiendo los límites de su corazón, Regulus fue arrastrado de nuevo al tormento acuoso por el miedo a la muerte, y así alternó entre los abrazos de dos tipos de muerte. No podía elegir ninguna. Tenía que escapar de ambas de algún modo. Pero Regulus no tenía cómo hacerlo. Todo lo que tenía eran quejas y rencores. Podía activar corazón de león todas las veces que quisiera, pero no tenía algo que lo ayudara a seguir respirando. Y era necesario esperar unos segundos antes de volver a activar corazón de león. La muerte se acercaba. Mientras seguía alternando entre la invencibilidad momentánea y la mortalidad inminente, la muerte se acercaba cada vez más. Detención del tiempo. Morir. Parada. Morir. Detener el tiempo. Morir. Un dolor y un sufrimiento interminables que parecía que iban a durar para siempre.
Regulus abrió la boca. Le entró agua y barro. Le llenó los pulmones y el cuerpo mientras gritaba. Lanzó un grito sin voz, no era un nombre. No tenía el nombre de nadie para gritar con su último aliento. No hubo respuesta. Nadie estaba a su lado. Estaba solo en su último momento, pero aún así, gritó. Estaba lleno de un rencor que vería morir a todos los demás en el mundo si solo él pudiera verlo fructificar. No quería que nadie se burlara de él después de su muerte, no quería que esa chica celebrara alegremente la venganza por su madre o por Betelgeuse. Se ponía enfermo solo de imaginar su alegre baile a su muerte. Seguramente actuaría como si acabara de alcanzar un gran objetivo en la vida, como si su vida se hubiera puesto en marcha con la muerte de Regulus. Como si ahora pudiera brillar. Regulus no podía soportar la idea de su alegría tan ilógica, fuera de lugar y mal dirigida, de que dijera alguna tontería sobre cómo podía continuar con su vida, que podía estar contenta ahora que él estaba muerto. No podía soportar la idea de que su muerte influyera tanto en ella. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.